Soy Sari Dolarte, psicóloga de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga, y me es muy grato saludarles el día de hoy. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto Alumni y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias, que pretenden establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni, generamos escenarios de encuentro y formación donde los egresados participan activamente en la vida universitaria junto con sus compañeros, profesores, facultades y la institución, reafirmando así su papel como parte esencial de nuestra comunidad educativa. De esta manera, fortalecemos el lazo con su alma mater, promoviendo el crecimiento profesional, personal y continuo. Hoy nos reúne la conferencia titulada Marco normativo en medicamentos de control especial en veterinaria, la cual hace parte de nuestro compromiso con la actualización y la formación permanente de nuestros egresados. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia y también los demás invitados que hoy nos están acompañando. Les informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada y las preguntas que les surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestro conferencista al final de la charla. Bueno, ahora me complace presentar al doctor Julio García Ruiz, que tiene 14 años de experiencia en el sector público, adelantando acciones de inspección, vigilancia y control en instituciones prestadoras de servicios de salud. Actualmente líder de inspección y vigilancia y control del Grupo Interno de Trabajo de Control y Fiscalización del Fondo Nacional de Estupefacientes, entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor que compartirá con nosotros su conocimiento y experiencia en esta jornada académica. Listo. Muy buenas tardes para todos. Primeramente, agradecerle este espacio a todo el personal operativo de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la cual pues permiten vincular estos escenarios con el fin de dar información precisa, pues por parte del ejercicio profesional que se adelantan pues por parte de varios egresados, pues para que podamos tener también espacios de compartir conocimiento, entregar información precisa, en este caso, desde una institución de régimen nacional con el manejo de los medicamentos de control especial. Pues para mí es muy grato que me hagan parte de este proceso, agradecer también pues todo el conocimiento que pude adquirir durante pues el tiempo de permanencia en la universidad y que pues esto se ve reflejado de pronto en todas las acciones que he emprendido pues a nivel personal y a nivel profesional. Entonces voy a compartir pantalla respecto pues a la presentación que tenemos el día de hoy, enmarcada pues para todo lo que tiene que ver con manejo de medicamentos de control especial. Lo primero, pues, que nosotros queremos presentar el día de hoy es quién es el Fondo Nacional de Estupefacientes respecto, pues, a todo lo que es el componente general de las actividades que nosotros adelantamos desde el territorio, pues, teniendo en cuenta, pues, toda la misionalidad que representa los procesos de fiscalización en medicamentos o sustancias fiscalizadas. Otro de los componentes que vamos a tratar es cómo se hace acceso a el proceso de inscripción para todos los profesionales, en este caso médicos veterinarios o médicos veterinarios que quieran hacer uso de medicamentos de control especial, explicar cómo es el modelo de la vigilancia para estos medicamentos o para estas sustancias, dar a conocer todo lo que tiene que ver con manejo, tráfico de estupefacientes, porque pues esto también tiene un componente no solamente desde salud pública, sino de tipo penal. Entonces, pues bueno, acá pues presentamos que el Fondo Nacional de Estupefacientes es una entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social con autonomía propia en los procesos misionales que nosotros adelantamos, de acuerdo a qué, a unas competencias establecidas en la Ley 30 de 1986, que es el Estatuto Nacional de Tipo Estupefacientes. Este estatuto se crea a través de la AGIF, que es una entidad a nivel mundial donde se establecen todos los criterios de las sustancias que pueden presentar. Ok, en la cual pues la AGIF como organización mundial integra todos los factores de tipo de estupefacientes que deben ser controlados en los diferentes territorios con el fin de presentar algún
tipo de riesgo en el desvío de estos medicamentos o estas sustancias fiscalizadas. De acuerdo a ese proceso, pues el Fondo Nacional de Estupefacientes pues viene adelantando unos procesos de tipo misional conforme pues a lo establecido en el decreto 205, donde se hizo la reestructuración del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se adjuntaron o se dieron garantías de las nuevas políticas públicas que tenían que ser adoptadas pues por el ministerio y encaminadas pues a la promoción y prevención. Entonces, este es un organigrama del proceso de la fiscalización que tiene el Fondo Nacional de Estupefacientes, enmarcados en los procesos de gestión administrativa y de procesos de fiscalización. Entonces, ya entrando a cuál es el objetivo que tiene el Fondo Nacional de Estupefacientes, pues lo primero es realizar una vigilancia constante y permanente sobre todos los procesos tanto de importación, exportación, distribución y ventas, ya sea de medicamentos o de sustancias fiscalizadas, conforme pues a lo establecido en la Ley 30 de 1986. Ese es el objetivo macro que tiene el Fondo Nacional de Estupefacientes. Como nosotros analizamos o miramos que toda la cadena de distribución de estos medicamentos terminen llegando a un paciente en específico, podemos decretar que pues esta vigilancia es de tipo lineal, que si nosotros garantizamos que todo el proceso macro de esta vigilancia pues se dé como debe ser, pues no tendríamos que encontrar medicamentos o sustancias fiscalizadas en el proceso de fabricación de drogas sintéticas, que es lo que termina pues afectando a los niños y a los adolescentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de este objetivo macro, pues dentro de las funciones que tiene el fondo, pues ejercemos ese control en todo lo que tiene que ver con la importación, ya sea de un medicamento terminado o de una sustancia fiscalizada. Hablando de sustancia fiscalizada, sería ese precursor para la fabricación del medicamento, que en este caso va a ser controlado. De acuerdo a eso, pues si se ingresa al país medicamento terminado, nosotros podemos dar la garantía de los cupos para garantizar el abastecimiento de estos medicamentos en toda la industria farmacológica o farmacocinética que tienen las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto humanos, y pues para la parte médico-veterinaria, tener garantías de que los medicamentos de control especial que se utilizan en la parte médico-veterinaria, pues también tengan ese acceso y no se vayan a generar ningún tipo de barreras en el uso y la dispensación de los mismos. De acuerdo a eso, pues cuando se ingresa al país ya una materia prima, pues los laboratorios que van a fabricar el medicamento, pues también igual están inscritos ante el Fondo Nacional de Estupefacientes que van a hacer uso de esas sustancias y nos manifiestan cuánta cantidad de medicamento fabricaron para nosotros poder saber en la condición de abastecimiento y poder definir las cadenas de distribución que se tienen con respecto a los medicamentos de control especial. De acuerdo a eso, pues se tiene los reportes o se deben de garantizar todos los reportes de distribución y de venta de los medicamentos y el destino final, que es la prescripción del medicamento a un paciente, ya sea humano o en el caso veterinario a un semoviente. De acuerdo a estos 4 componentes macro, pues el Fondo Nacional debe garantizar las estadísticas o debe tener toda la información relacionada con la producción del medicamento, la importación o exportación de los medicamentos, la distribución y el consumo. Adicional a estas 5 funciones, pues el Fondo Nacional de Estupefacientes dentro de su misionalidad hace la cofinanciación de proyectos para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas a través de unos convenios interadministrativos que tiene el Fondo Nacional de Estupefacientes en este momento. Listo. Hablando ya de la misionalidad completa, nosotros la dividimos en 3 procesos misionales macro. El primero es garantizar la fiscalización de las sustancias y de los medicamentos. El segundo frente misional es fabricar los medicamentos de tipo monopolio del Estado. Es cuando hablamos de medicamentos de monopolio del Estado, son aquellos medicamentos que bajo su riesgo también de uso de opioides, principalmente, solamente el único que las fabrica es el Fondo Nacional de Estupefacientes y es distribuido en los diferentes territorios por los fondos rotatorios. Entonces, acá pues para dejar como un ejemplo de cuál es un medicamento de control especial y cuál es un medicamento de tipo monopolio del Estado, como el que más de pronto nos asociamos es la morfina.
La morfina hace parte de esos medicamentos de tipo monopolio por ser un componente opiáceo y que termina siendo distribuido pues, por el Estado colombiano a través de las Secretarías de Salud, específicamente las oficinas de los fondos rotatorios. Y como tercer frente misional, el que comentaba hace un rato, es la cofinanciación de los proyectos para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener presente? Que en este momento el 95% del TUSI, de una droga sintética conocida como falsa cocaína rosada, ¿sí? Está siendo fabricada en Colombia y que ese 95% de esa sustancia está conteniendo medicamentos de control especial, específicamente un medicamento que está siendo bastante involucrado en este proceso de la fabricación de estas drogas sintéticas es la ketamina. ¿Sí? Pero así como la ketamina se ha encontrado en esta sustancia, pues también estamos encontrando rastros de otros medicamentos en la fabricación. Ya ahorita vamos a comprender de pronto un poco más todo lo que tiene que ver con relación a los procesos de salud pública en el tema de riesgo de consumo de sustancias de tipo droga sintética. Bueno, mirando este componente, pues el Fondo Nacional de Estupefacientes, durante los procesos de la fiscalización, este año, en el mes de enero, a través de la resolución 000-116 del 2026, pues hizo un ajuste a los anexos en los cuales se vinculan cuáles son los medicamentos y cuáles son las sustancias que son fiscalizadas en este momento. Entonces, de acuerdo pues a esta modificación, ahí empezamos a vincular pues los medicamentos, tanto de uso humano como de uso veterinario. Cuando ya hablamos de sustancias, en este anexo de la resolución 116, pues nosotros fiscalizamos 469 sustancias de tipo estupefacientes, que de acuerdo a lo que nos manifiesta también la JIF, tenemos que fiscalizarlas. Por ejemplo, en este momento tenemos unos precursores de fentanilo, ¿sí? Y estos entraron también a ser fiscalizados y para esto hubo solamente un tiempo de 2 meses después de esa transitoriedad que tuvo esta resolución, ya exclusivamente estos medicamentos o estos precursores, perdón, son fiscalizados. Hablando de sustancias fiscalizadas, tenemos entonces 469. También tenemos 11 sustancias de tipo monopolio del Estado. Por ejemplo, la cocaína es una sustancia fiscalizada por el Fondo Nacional de Estupefacientes, la cual se tiene que caracterizar pues que bajo el dominio propio de la nación colombiana, quien quiera hacer uso de esas sustancias, lo tiene que hacer a través de la dirección del Fondo Nacional de Estupefacientes. Ya cuando hablamos de los medicamentos, entonces acá ya tenemos el anexo 3, que es el que nos habla ya específicamente de cuáles son los medicamentos que entran a ser fiscalizados. Entonces, tenemos 26 medicamentos de uso humano, ¿sí? Tenemos 11 medicamentos de uso veterinario y tenemos 9 medicamentos de tipo monopolio del Estado. Con respecto a la resolución 116, ¿sí? Que se modificó, pues ya tenemos este tipo de fiscalización. Esta fiscalización hace parte también de esos procesos que se están adelantando desde las acciones de inspección, vigilancia y control que se enmarca a nivel de los entes territoriales. Cuando nosotros hablamos de que estas sustancias terminan siendo fiscalizadas, pues tenemos que tener dos claridades, que desde hace aproximadamente 20 años, pues a través de ahorita la vamos a mirar, que es de la resolución 1478 del 2006, ya varios medicamentos estaban siendo fiscalizados. Entonces, a través de este proceso o a través del tiempo, la condición de riesgo ha llevado a que se incluyan nuevas sustancias o nuevos medicamentos, teniendo en cuenta los riesgos asociados en salud pública que pues tenemos que fiscalizar. Esta resolución 116 viene acompañada de una circular externa, que es la circular 04 del 2026, emitida también por el Fondo Nacional de Estupefacientes, en la cual dio un tiempo de transitoriedad
Ese tiempo de transitoriedad fue de 6 meses. Esos 6 meses, contados a partir de la publicación oficial de la resolución, ¿sí? Estos 6 meses terminan siendo establecidos a el 12 de agosto de este año, ya entraría en firme la fiscalización de los nuevos medicamentos. ¿Por qué? Porque a través de la resolución 315, que se estableció inicialmente, ya teníamos 4 medicamentos de uso veterinario que eran fiscalizadas. ¿Sí? Esos 4 medicamentos se mantienen. Y ya los nuevos, que ahorita vamos a mirar cuáles son, a partir de agosto 12 ya entrarían a ser fiscalizados. Entonces, para hacer uso de los medicamentos de control especial, ya vamos a mirar cómo es el proceso de la inscripción y de la autorización para poder hacer uso de estos medicamentos. Acá vamos a mirar cuál es el macro de todo lo que es la parte de normatividad, ¿sí? En un proceso de inspección, vigilancia y control. Lo primero es que nosotros, todos los procesos que se adelantan a través de conceptos de fiscalización, lo tenemos enmarcado en la Ley 9 del 79, que es el Código Sanitario Nacional, donde nos habla de que para la prestación de cualquier bien y servicio, ¿sí? Los establecimientos deben de cumplir con unas condiciones mínimas sanitarias. Entonces, acá hablamos de cualquier prestación de servicios. Entonces, por ejemplo, un restaurante tiene que cumplir con condiciones mínimas sanitarias. Si hablamos de una IPS, debe cumplir con condiciones sanitarias. Si hablamos de una clínica veterinaria, consultorio veterinario, unidad móvil veterinaria, tiene que asegurar unas condiciones mínimas sanitarias con el fin de dar cumplimiento a la Ley 9 del 79. De acuerdo a eso, el proceso de la fiscalización se enmarca a través de la resolución también 1229, que es la que establece el modelo de inspección, vigilancia y control establecido por todas las entidades que realizamos fiscalización. Entonces, el modelo de inspección, vigilancia del INVIMA está establecido mediante la resolución 1229, el modelo de inspección vigilancia que establece el Instituto Colombiano Agropecuario está enmarcado en política pública de la resolución 1229. Todas las acciones de inspección, vigilancia y control que adelantan las secretarías de salud están enmarcadas también en esta resolución y pues el Fondo Nacional de Estupefacientes también enmarca estas acciones en esta misma normatividad, ¿sí? Eso hablando de lo macro. Ya hablando específicamente de los medicamentos y de las sustancias fiscalizadas, lo hacemos a través de la resolución 1478 del 2006, que es la norma macro, la norma madre que hace la fiscalización de los medicamentos. Entonces, ahí ya sabemos que esta norma está establecida hace 20 años, ¿sí? Y donde ya nos hablaba que los procesos de manejo de sustancias fiscalizadas se tenía que hacer con el permiso o la autorización del Fondo Nacional de Estupefacientes. Es así que en el año 2020 la resolución 1478 tuvo una primera modificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tenía que incluir nuevas sustancias, nuevos medicamentos y algunas modalidades del proceso de inscripción, que ya ahorita vamos a mirar, a desglosar una por una para que sepamos cuál es la condición de ese componente de fiscalización. Y ya lo que hablábamos hace un momento, de acuerdo pues a la resolución 116 que salió este año en enero, pues ahí ya incluimos nuevos medicamentos. Todos estos procesos de manejo de medicamentos de control especial en este momento se están articulando a través de también de lo que tiene que ver con la ley 2374, que es el Programa Nacional de Esterilizaciones, ¿sí? Y pues estas normas no pueden ir en contravía de la implementación de este programa. Entonces es así donde pues nosotros empezamos a articular todos los procesos teniendo en cuenta un concepto establecido por la resolución 1229 que es riesgo. Y se entiende riesgo como la probabilidad de que llegue a pasar un suceso asociado a salud pública. Entonces, ahí ya empezamos a entender cuál es el proceso o por qué se fiscalizan estos medicamentos. Listo, ya vamos a empezar a tocar quiénes deben estar inscritos. Entonces, este artículo es supremamente importante para que lo conozcan todos los profesionales o establecimientos que quieren hacer uso de medicamentos de control especial, porque esto es lo que nos hace legal el uso del medicamento. Y al final vamos a mirar comparado con el Código Penal, qué es lo que lleva a hacer un proceso ilegal. Entonces, el artículo 11 de la resolución 1478 del 2006 nos dice que para cualquier actividad sometida con
medicamentos o sustancias fiscalizadas, nos dice que las entidades, ya sean públicas o privadas o personas naturales, deberán estar inscritos ante el Fondo Nacional de Estupefacientes o ante los fondos rotatorios. Entonces, cuando nos habla de instituciones públicas, entonces, por ejemplo, si una alcaldía municipal, ¿sí?, una corporación autónoma, ¿sí?, una universidad pública, dentro de sus componentes, quiere hacer uso de los medicamentos de control especial, se debe inscribir, ¿sí? Listo. Cuando ya hablamos de instituciones privadas, ¿sí? Entonces, hablando de una institución privada, serían todas aquellas, en el caso veterinario, clínicas veterinarias, ¿sí?, consultorios veterinarios, universidades privadas que requieren hacer uso de los medicamentos de control especial, pues deben estar inscritos. Y cuando nos habla de personas naturales, hacemos alusión a esos profesionales independientes que terminan realizando actividades en los diferentes territorios o de finca en finca, realizando asistencia técnica, pero que requieren hacer uso de medicamentos de control especial, dice que deben estar inscritos, ¿sí?, para poder hacer uso de los medicamentos de control especial. Si vemos, esto ya estaba establecido hace 20 años. ¿Qué puedo decir en este momento? Que muchas de las actividades médico-veterinarias pues no hicieron la tarea como debía ser a través del tiempo y no tramitaron de pronto ese permiso. Y ya en este momento, como los medicamentos de control especial empezaron a generar un riesgo asociado a salud pública, pues ya se tiene que dar cumplimiento a estos procesos de la fiscalización, que se tenía que haber realizado desde cuando salió la norma. Pero pues la norma ha sido también dejada a un lado y no ha dado como el poder a las mismas instituciones del Estado para generar la fiscalización, pues ya en este momento se adoptaron nuevas políticas para garantizar el uso de los medicamentos de control especial, tanto pues para veterinarios como pues para el sector farmacéutico humano, garantizar este cumplimiento. Entonces ya vamos a entrar a cómo se hace la inscripción o cómo se puede proceder a hacer el uso de los medicamentos de control especial. Entonces lo vamos a enfocar en dos actividades macro para la parte veterinaria. Pero pues igual, si alguien quiere hacer uso del controlado, lo puede hacer bajo unas modalidades de inscripción. Entonces tenemos 14 modalidades. Esas 14 modalidades habla desde el momento que se quiere importar, o sea, el importador del medicamento o la sustancia se escribe como importador. El que quiere hacer la distribución a nivel hospitalaria, humana, farmacéutica, se inscribe desde la modalidad 2 a la 10 o a la 11, que habla de la parte farmacéutica humana. Tenemos una modalidad que es la modalidad número 8, que es para realizar procesos de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una corporación autónoma o algunas universidades que hacen uso también de medicamentos de control especial para procesos de investigación tendrían que estar inscritos en esta modalidad, ¿sí? Y ya hablando de lo que tiene que ver con distribuidores, haciendo alusión a lo que es venta de medicamentos de control especial de uso veterinario, se inscribirían en la modalidad número 14. Y los que hacen uso de los medicamentos en dispensación, en clínicas o consultorios veterinarios o profesionales independientes, se inscribirían en la modalidad número 13. Entonces, ahorita vamos a definir estas dos modalidades, que es la modalidad 14 y la modalidad 13, en la cual abarca a más del 90% de las actividades veterinarias para el proceso de inscripción. Bueno, vamos a mirar entonces cómo son los procesos de la inscripción. Si yo quiero ser distribuidor de medicamentos o quiero ser dispensador. Cuando hablamos de distribuidor, ¿sí?, es quien realiza venta de medicamentos. Y esa venta la pueden realizar a nivel nacional o a nivel local. Cuando hablamos del nivel local, es solamente en el departamento. Y allá, pues la inscripción la hacen es directamente con el fondo rotatorio, ¿sí? En el caso de Santander, pues con el fondo rotatorio de Santander adscrito a la Secretaría de Salud, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estas condiciones, pues si yo ya quiero ser un distribuidor de medicamentos a nivel nacional, pues ya esa inscripción la hacen es solamente con el Fondo Nacional de Estupefacientes, que nosotros autorizamos la distribución nacional. ¿Listo? Y ahorita vamos a mirar cuáles son los requisitos para ser un distribuidor. Ya entrando a los procesos de dispensación, que
la definición de ese proceso de dispensación es el suministro o la entrega del medicamento al paciente, ¿sí? Entonces vamos a tener 4 estructuras, ¿sí? Macro para esos procesos de inscripción. Entonces la primera es consultorios o clínicas veterinarias, ¿sí? Ahí vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con dispensación. Entonces ahí entrarían instituciones públicas, privadas, ¿sí? Que hagan parte que también estén constituidas dentro del componente macro como clínicas o consultorios veterinarios. Ya otro de los componentes es unidades móviles veterinarias, ¿sí? Que hacen también procesos de dispensación y esa dispensación la podrán hacer directamente dentro de la unidad. Y ya otra de las modalidades es el profesional independiente, ya sea médico veterinario o médico veterinario zootecnista. Acá doy un panorama de que los únicos que van a estar autorizados para el manejo de medicamentos de control especial o sustancias fiscalizadas son o médicos veterinarios o médicos veterinarios zootecnistas. Un profesional solo zootecnista, pues no está amparado para poder hacer uso de medicamentos y mucho menos en el tema de medicamentos de control especial. Nosotros no autorizamos uso de controlados para profesionales netamente zootecnistas. Listo. Esto también es para que de pronto lo tengan claro de que acá también empezamos a generar barreras de acceso para personas que no son profesionales y que ejercen ilegítimamente la profesión médico-veterinaria. Entonces, aquellos teguas, ¿sí? Que no tienen un título profesional y que sin embargo terminan realizando actividades médico-veterinarias en la cual incluye medicamentos de control especial, acá nosotros ya generamos una restricción. ¿Por qué? Porque para usted ahora poder comprar los medicamentos, ¿sí? Que son siendo fiscalizados, usted sí o sí debe tener un acto administrativo emitido ya sea por el Fondo Nacional de Estupefacientes o por el Fondo Rotatorio, tal cual lo establece el artículo 11 de la resolución 1478. Entonces ya vamos a entrar a mirar cuáles son los requisitos para podernos inscribir y poder obtener el acto administrativo por el cual se autoriza al establecimiento o a la institución o al profesional independiente para que pueda hacer uso de medicamentos o sustancias fiscalizadas. Entonces, acá tenemos cuáles son los requisitos para ser un distribuidor, o sea, para quien quiere vender medicamentos de control especial. Lo primero es que llega una solicitud firmada por el propietario del establecimiento o el representante legal, en el cual pues manifiesta su intención de realizar estos procesos de venta de medicamentos de control especial, ¿sí? Esa solicitud pues debe estar amparada bajo una condición de firma en la cual pues solicita el proceso de la inscripción. Como segundo requerimiento, pues debe presentar un listado de los medicamentos de control especial que él quiere distribuir. Y ese listado se construye, ahorita también damos un ejemplo, se construye de acuerdo a qué? Al principio activo, en denominación comercial internacional, se debe decretar la forma farmacéutica y la concentración del medicamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos medicamentos pues deben estar amparados, en este caso, para ser distribuidores de controlados veterinarios, deben estar amparados con el registro del ICA. Listo. Como tercer requerimiento, para ser distribuidor de medicamentos de control especial, deben de presentar el documento emitido por el Instituto Colombiano Agropecuario en el cual se inscriben ante esta institución para realizar procesos de comercialización de insumos pecuarios o agrícolas, ¿sí? Entonces, ese es un documento que se hace a través de una plataforma específica del ICA, ¿sí? Que es un trámite de manera virtual, ¿sí? Y pues dan a conocer que pues se van a inscribir como un establecimiento que presta bienes y servicios en la distribución de productos o insumos pecuarios. Listo. De acuerdo a eso, nosotros que exigimos una visita previa, ¿sí? Por parte del ente territorial para verificar las condiciones mínimas para manejo de medicamentos de control especial. ¿Por qué? Porque pues para el manejo de estos medicamentos o de estas sustancias, pues se tiene que garantizar el uso de o unas condiciones mínimas de adaptabilidad, de manejo, de trazabilidad, de cadena de custodia para nosotros poder decir si verdaderamente podemos dar un permiso
para que ese establecimiento pueda ser distribuidor de medicamentos. Cuando ya dentro de los requerimientos se debe presentar a un director técnico, ¿sí? Ese director técnico, para hacer la distribución de medicamentos de control especial de uso veterinario, solamente está amparado en dos condiciones, o un médico veterinario o un médico veterinario zootecnista, el cual debe estar directamente vinculado laboralmente con el establecimiento. Entonces, ahí tendría que el representante legal del establecimiento presentar a ese director técnico en el cual llega el contrato o la forma de vinculación laboral que él tiene y copia de su tarjeta profesional con el fin de garantizar el manejo de los controlados. Bueno, entonces esos son los requisitos en la presentación del director técnico que quiera hacer uso de los medicamentos de control especial en la parte médico-veterinaria. Como es un establecimiento que presta bienes y servicios, nosotros solicitamos copia de la Cámara de Comercio del establecimiento porque pues debe garantizar unas condiciones de tipo legal para nosotros poderlo inscribir. Entonces, pues acá en este caso hacen a llegar una copia de la tarjeta profesional. Esos documentos nosotros los evaluamos y de acuerdo a esa evaluación nosotros podemos dar la consideración de si nos da la garantía para poder autorizarlos para hacer distribución de medicamentos de control especial. En este proceso de inscripción se tiene que definir si él quiere hacer una distribución nacional o local. Si es local, la resolución la emite directamente el Fondo Rotatorio de Estupefacientes. Si él quiere hacer la distribución nacional, la resolución la emite directamente el Fondo Nacional de Estupefacientes, porque de acuerdo a eso viene el proceso de la fiscalización. Listo. Como otro de los procesos para el manejo de los medicamentos, entonces vamos a discriminarlo en la modalidad ya número 13, que es dispensar medicamentos. Entonces acá lo definimos en consultorios veterinarios, ¿sí? O clínicas veterinarias. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de una clínica o consultorio veterinario para inscribirse? Entonces, lo mismo, en el proceso ya de la dispensación, ¿sí? La inscripción la hacen netamente en el fondo rotatorio, ¿sí? ¿Y cuáles son los requisitos que desde los lineamientos que emite el Fondo Nacional de Estupefacientes tienen en cuenta ya los fondos rotatorios para inscribirlos? Entonces, ¿cuál es un requisito para inscribirnos como dispensadores? Lo primero, igual, es una solicitud firmada por el propietario del establecimiento, en el cual también da a conocer la intención de hacer uso de dispensar medicamentos de control especial. Como segundo requerimiento, igual, llega el listado de los medicamentos de control especial que él quiere utilizar, de acuerdo a lo que también definíamos hace un rato, de acuerdo a la denominación común internacional, ¿sí? Del principio activo, la forma farmacéutica y la concentración del medicamento. Como tercer requerimiento, en este caso, al ser un establecimiento que presta bienes y servicios, entonces, ¿qué solicitamos ya? El concepto sanitario emitido por la entidad territorial de salud, ¿sí? Para el establecimiento. Entonces, este concepto debe ser favorable y no debe superar más de un año de emitido, porque de ahí es donde nosotros también analizamos que es un establecimiento que verdaderamente cumple también con las normas sanitarias que son vinculadas desde el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo al componente de la vigilancia activa que hacen los territorios. Entonces, ese es uno de los requisitos para nosotros inscribir una clínica veterinaria. Lo mismo, la clínica veterinaria tiene que presentar a un director técnico, ¿sí? Hay algunas clínicas veterinarias que son de propiedades de personas no médico-veterinarios y él igual vincula a un veterinario, un médico veterinario zootecnista para que funja esta actividad. Igual, llega la vinculación laboral que tenga ese médico veterinario con la clínica veterinaria y allega copia de la tarjeta profesional. Cuando nosotros hacemos el análisis de la tarjeta profesional, la consultamos también a través de Convescol. ¿Por qué? Porque debe ser un profesional legítimo en uso de sus facultades, debidamente habilitado pues para ejercer la profesión médica veterinaria como lo establece la normatividad pues emitida por Convescol, ¿sí? Que para el ejercicio de la profesión debemos de tener la tarjeta profesional y que no esté sancionado,
¿sí? O que no esté en curso de un proceso administrativo sancionatorio. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos dando es garantía de que a la persona o a la clínica veterinaria que va a hacer uso de medicamentos de control especial, pues es un profesional idóneo, ¿sí? En el cual, pues nosotros damos esa garantía. Como quinto requerimiento, pues igual, una clínica veterinaria es un establecimiento legalmente constituido en el cual pues tendrían que allegar también copia de la Cámara de Comercio para nosotros fungir el proceso de la inscripción como establecimiento, clínica o consultorio veterinario. Entonces, esos son los requisitos para clínicas o consultorios veterinarios. Listo, vamos a entrar a otra de las mismas modalidades de dispensación, pero en este caso ya son unidades móviles, ¿sí? De profesionales independientes o adscritos a una clínica que quieran hacer la dispensación en estas actividades. Entonces, lo mismo, ahí se allega una solicitud firmada por el profesional independiente con unidad móvil, ¿sí? En el cual solicita la inscripción. Igual allega también el listado de los medicamentos de control especial que él quiere dispensar dentro de su unidad móvil, ¿sí? En este caso, la unidad móvil es objeto de vigilancia, ¿sí? Entonces también debe allegar el concepto sanitario emitido por el ente territorial de la unidad móvil con concepto sanitario favorable y con vigencia no mayor a un año. Por lo que hablábamos anteriormente, debe dar cumplimiento a todas las condiciones de índole sanitario establecidos pues también a través de la ley 9 del 79 y las normas adyacentes en manejo de disposición de residuos, en condiciones de saneamiento básico, de saneamiento ambiental, ¿sí? En manejo de procedimientos pues debe cumplir los requerimientos establecidos. Listo, igual se debe hacer alusión a un director técnico, entonces igual la vinculación del director técnico, un médico veterinario o un médico veterinario zootecnista. Acá ya viene un requerimiento adicional a las unidades móviles. Entonces, para una unidad móvil que pueda hacer uso de controlados, debe tener también un contrato o un convenio con un establecimiento ya previamente autorizado para hacer uso y almacenamiento de medicamentos de control especial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar trazabilidad de la cadena de custodia de los medicamentos. ¿Por qué? Porque pues estos medicamentos no pueden terminar siendo almacenados en una condición de riesgo de desvío, ni tampoco en una condición de riesgo de cambio de condiciones de almacenamiento de los medicamentos, variaciones de temperatura, condiciones de riesgos asociados a que pues el medicamento no me lo puedo llevar yo para mi casa, ¿sí? Y almacenarlo allá en condiciones no aptas o en condiciones que no son de objeto de vigilancia permanente por medio de un establecimiento. Entonces acá esas unidades móviles deben estar ancladas mediante un contrato o un convenio con un establecimiento previamente autorizado, porque el medicamento termina siendo solamente dispensado allá para donde se movió la unidad móvil, ¿sí? Pero el medicamento salió de una institución o de un establecimiento, ya sea un distribuidor, una clínica veterinaria, ¿sí? Que le garantiza condiciones de almacenamiento. Entonces yo voy, hago todos los procedimientos que tenga que realizar en la unidad móvil, si hago toda la dispensación del medicamento que saqué, debo tener todas las prescripciones del medicamento y eso debe retornar a la salida de los medicamentos. Entonces, en el caso de las unidades móviles, nosotros ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nosotros anclamos la unidad móvil también a una placa, ¿sí? Entonces, nosotros el acto administrativo que emitimos, autorizamos a la unidad móvil de placa tal, ¿sí? Porque solicitamos copia de la tarjeta de propiedad de la unidad. ¿Por qué lo aclaro también así? Porque nos han solicitado algunos remolques o trailers sueltos para realizar los procedimientos y pues hay una norma de tránsito que nos manifiesta que pues esos trailers deben de tener una placa, ¿sí? Entonces nosotros también para poder autorizar esa placa pues debe estar inscrita ahí con tránsito. Ya si es una ambulancia adaptada, ¿sí? Para comunidad móvil o un camión adaptado con una única placa porque pues hace parte de esa estructura macro, pues solamente funge esa condición. ¿Sí? Ahí solamente aclaro, es para esos trailers que están suelticos, que hoy son alados por X carro al otro día, no. Entonces, ese tráiler sí debe tener una placa que nos defina, pues, el proceso de la autorización.
Listo. Cuando nosotros desde acá, desde el Fondo Nacional de Estupefacientes, vemos pertinente realizar alguna inspección previa a la unidad móvil, pues solicitamos la visita, o el fondo rotatorio también estaría avalado para realizar una visita previa de la inscripción, de verificar cuáles son las condiciones que van a tener los medicamentos de control especial. Cuando son unidades móviles de un profesional independiente, entonces en este caso ya podemos solicitar alguno de estos dos documentos. Si la unidad móvil está escrita como una empresa legalmente constituida, entonces su Cámara de Comercio. Si ya es un profesional independiente, solamente requerimos el RUT, pero el RUT debe declarar dentro de las actividades propias de que establece la DIAN, las actividades médico-veterinarias mediante el código SIUD 7500. Entonces, acá es importante que esas condiciones de la inscripción pues las tengamos claras. Si yo no soy una empresa legalmente constituida, me puedo inscribir solamente con el registro único tributario, pero que me defina que son actividades veterinarias. Listo. Ya hablamos ahora del profesional médico veterinario independiente, que es aquel profesional que va y realiza asistencia técnica de finca en finca, que requiere hacer uso de los medicamentos de control especial. ¿Por qué? Porque pues entendemos que no todo el manejo de todas las diferentes especies lo podemos realizar netamente en una clínica o consultorio veterinario. Si nosotros miramos, pues a grosso modo, pues tampoco existe muchas clínicas veterinarias de grandes animales, ¿sí? Entonces, terminamos nosotros los profesionales médicos veterinarios haciendo procedimientos quirúrgicos en las fincas o en los territorios porque sabemos que se requiere, ¿sí? Y nosotros no vamos en contravía de ese ejercicio profesional para que todos tengan acceso a los medicamentos de control especial. Entonces, para las actividades de profesionales independientes que requieren hacer uso de medicamentos de control especial, lo pueden hacer. Y es una forma sencilla de realizar también el proceso de la inscripción, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues igual se hace la solicitud por ese profesional independiente en el cual pues requiere hacer uso de los medicamentos de control especial y él también nombra cuáles son los medicamentos que él requiere dispensar. Entonces, por ejemplo, ya hablando de los medicamentos que entraron ahorita, que yo quiero, necesito dispensar ketamina, acepromacina, propofol, etorfina, ¿sí? Ahorita miramos el listado, igual, él los describe porque él los puede usar siempre y cuando los tenga autorizados, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice la norma. Desde hace 20 años nos estaba diciendo eso. Entonces, acá, pues, él lista cuáles son los medicamentos de control especial que él quiere utilizar. Como hablábamos anteriormente, los medicamentos, este profesional independiente debe tener una condición de almacenamiento, entonces igual, esa condición del manejo de los medicamentos la debe hacer en un establecimiento que sea objeto de vigilancia. Entonces, igual, el profesional independiente debe tener un contrato o convenio fijado de acuerdo pues a las condiciones, o habrán contratos que usted pueda definir con pago, sin pago, con prestación de servicios, como sea, pero que usted tenga un lugar de almacenamiento que cumpla con los requisitos que hablábamos anteriormente para asegurar la dispensación de los medicamentos. Entonces, si yo como profesional independiente voy de finca en finca, pues no me va a llevar también después los medicamentos allá para mi casa y tenerlos allá almacenados en unas condiciones que no son de objeto de vigilancia, cuando pues ya sabemos que pues los profesionales médicos veterinarios sabemos las condiciones para tener un medicamento de control especial o cualquier medicamento. Entonces tenemos que garantizar condiciones de temperatura, condiciones de humedad, condiciones de saneamiento básico, condiciones de trazabilidad del manejo de los medicamentos, y esto lo vamos a hacer alusión a esa área que ya vamos a tener definida para almacenar los medicamentos. Entonces, de acuerdo a esa condición, él presenta ese contrato, ese convenio, ¿sí? Y hace a llegar ante pues el ente territorial, que sería pues donde él está dispensando los medicamentos, copia de su tarjeta profesional, ¿sí? Entonces, como requisito adicional que pedimos, como es un profesional independiente, pues él allega solamente su RUT y en el RUT declara actividades del código SIUD 7500 porque son actividades netamente veterinarias. Entonces, esos son los requisitos macro para hacer el proceso de la inscripción. Entonces, acá ya contemplamos quienes venden medicamentos y quienes dispensan. Las modalidades de la dispensación, entonces tenemos clínicas o consultorios veterinarios, tenemos unidades móviles y tenemos al profesional médico veterinario
independiente. Cuando hablamos de de una alcaldía, ¿sí? Que allá dentro de los procesos de las alcaldías tienen las secretarías de desarrollo económico, desarrollo de agricultura, las UMATAS, las CEPSAGRO, llámese como se llame, ellos que terminan siendo dispensadores de medicamentos. Como la compra de los medicamentos en esas instituciones las hacen es directamente las alcaldías, quien se inscribe es directamente la institución y él presenta a sus médicos veterinarios que él tenga ya escritos. ¿Sí? Una institución, una corporación autónoma, lo mismo, se inscribe la corporación autónoma, ella debe garantizar unas condiciones de almacenamiento de los medicamentos previamente autorizadas, presenta a sus veterinarios y se inscribe. En el caso, por ejemplo, de una universidad, ¿sí? Una universidad como la Universidad Cooperativa de Colombia, que tiene diferentes sedes en el país, en la cual tiene sus propias clínicas veterinarias, pues igual ellos se van a inscribir la clínica veterinaria de acuerdo a la región. Entonces, si tenemos la sede de Bucaramanga, la sede de Neiva o de donde esté inscrita en Arauca, él se inscribe allá en ese territorio. Y como clínica veterinaria, ¿sí? Debe presentar los mismos requerimientos. Entonces, la solicitud firmada por el representante legal, el listado de los medicamentos de control especial, hace la presentación de ese director técnico que requiere hacer el uso de los medicamentos de control especial, ¿sí? Y es el responsable del manejo de los medicamentos. Entonces, ahí ya hay unas indicaciones propias, pues, para las universidades de cómo inscribirse. Entonces, ¿qué hemos optado nosotros? ¿O qué ha optado el Fondo Nacional de Estupefacientes? Que hace aproximadamente, pues lo que ya llevo en el ejercicio del cargo, hemos empezado a entregar información y educación a todos los profesionales médicos veterinarios para que empiecen a dar cumplimiento a esta norma de hace 20 años, ¿sí? Entonces, acá nosotros también entendemos, nosotros a veces hemos sido de pronto como Estado laxos en estos procesos, pero pues lo que les comentaba hace un momento, ya nosotros ver desde un componente de salud pública, que niños desde los 8 años ya son consumidores activos de sustancias o drogas sintéticas, lamentablemente estos nuestros indicadores de salud a nivel poblacional se van viendo afectados. Y dos, esto tiene un componente ilícito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a decir, no, es que solamente los veterinarios que no han estado inscritos son los que generan desvíos. Nosotros no podemos desde la institucionalidad decir o afirmar esas cosas. ¿Por qué? Porque existen también cadenas de medicamentos que entran de forma fraudulenta, bajo condiciones de contrabando, pero eso es lo que se está en este momento articulando desde el Fondo Nacional de Estupefacientes y la Dirección de la Policía Antinarcóticos, pues para evitar estas condiciones. Y nosotros siempre vamos a hablar de condiciones asociadas al riesgo. Y el riesgo potencial son riesgos de abuso en el caso de medicamentos o drogas sintéticas. Y esto no solamente lo extrapolamos a la parte veterinaria. Como les decía, esta misma condición la tenemos para una clínica humana de baja, alta o gran complejidad, de acuerdo pues a todos los procesos que se mencionan. Entonces, igual, que se pierda un fentanilo, una ampolla de fentanilo, eso representa un riesgo en salud pública bastante grande, porque pues el fentanilo, pues ustedes han visto de pronto esas noticias que han salido pues por el tema de Estados Unidos, donde pues ya son adictos a esa condición. Entonces, por eso nosotros empezamos a adoptar esas políticas de control y fiscalización para evitar estos problemas asociados a la condición de riesgo. Cuando nosotros hablamos, ahorita de pronto también se los explico, cuando hablamos de esas drogas sintéticas, créanme que para nosotros es bastante complejo saber que a ese TUSI, a esa droga sintética, le aplican, hemos encontrado dosis con ketamina, con acepromacina, con fentanilo, y lo terminan presentando en gomitas, en dulces para los niños para volverlos adictos. Entonces, esto también nosotros tenemos que mirar ese englobe macro en el cual nosotros desde nuestra profesión médico-veterinaria podemos aportar en evitar esas condiciones. Entonces, esa también es una invitación macro que desde este momento pues la extiendo pues a todos nuestros colegas médicos veterinarios. ¿Qué hemos hecho nosotros con respecto pues a la información? ¿Sí? Hemos entregado ABCs, ahorita los vamos a mirar, y damos como un instructivo fácil. Lo primero,
es una solicitud firmada por quien quiera hacer uso de los medicamentos, el listado de los medicamentos de control especial que se quieren utilizar, ya sea para distribuir el registro del ICA, para dispensar el concepto sanitario emitido por salud. Entonces, la vinculación del profesional médico veterinario, la presentación del director técnico y su vinculación, y en el caso de los profesionales independientes, pues copia de su tarjeta profesional y del RUT, ¿sí? Entonces, miremos que el trámite, pues no es que competa o haga alusión a muchos documentos, a una tramitología extensa, no, es algo también que es pues relativamente sencillo y fácil de gestionar. Tener en cuenta que cuando nosotros inscribimos a un establecimiento lo hacemos mediante un acto administrativo. Ese acto administrativo, ahorita lo vemos, es una resolución, el cual tiene obligaciones y deberes para cumplir. Entonces, esto yo no puedo prestar mi acto administrativo de mi institución para prestarlo en otro porque pues eso también ya estaría incumpliendo con las actuaciones de tipo penal establecidas en este contencioso. Bueno. Acá también pues les voy a presentar cuáles son los medicamentos que entraron a ser fiscalizados o que van a terminar siendo fiscalizados a partir del 12 de agosto del año 2026, ¿sí? Cuando ya tenemos 4 controlados, ¿sí? Ya ahorita los vamos a mirar cuáles son. Eso se mantiene el control. Para los nuevos que ingresaron, esta vigencia de la resolución entra a partir del 12 de agosto. Porque estamos en el tiempo de transitoriedad. Entonces, lo primero, entra la cepromacina maleato, ¿sí? El butorfanol tartrato ya era controlado, igual se mantiene. La etorfina entra a ser controlado. La ketamina clorhidrato ya era controlado, perdón, y se mantiene el control de este medicamento. Se incluye la ketamina con las demás combinaciones, entonces ketamina con midazolam, ketamina con acepromacina, entra a controlarse. Listo, entra el midazolam clorhidrato a ser controlado, entra el pentobarbital sódico, ¿sí? Entra a controlarse el propofol, el solazepam y la silacina, ¿sí? ¿Por qué entraron estos medicamentos? Porque estos son las sustancias que han terminado encontrándose allá en las drogas sintéticas, ¿sí? O que se terminan generando uso y desvío, que hemos encontrado a través de los registros emitidos por el Instituto Nacional de Salud. Intoxicaciones, ¿sí? Por uso de sustancias fiscalizadas, intentos de suicidio o consumaciones de suicidio por uso de estos medicamentos. Entonces, ¿cómo pueden tener acceso a la compra de esos medicamentos cualquier persona? No, entonces acá ya va a existir que para que quien le quiera vender a usted los medicamentos, él lo primero que debe solicitar es su autorización. Y esa autorización es a través de esa resolución. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a controlar quién fabrica, a quién le distribuye, ¿sí? Quién dispensa y a qué pacientico le llegó el medicamento, pues no tendríamos que tener desvíos de los medicamentos, porque es una cadena lineal, o sea, no tiene que haber transversaciones, porque si yo compré un tarro de ketamina de 50 ml y lo utilicé en más o menos en promedio en 30 esterilizaciones caninas o felinas, o utilicé ese tarro en un solo equino, o 2 o 10 tarros, lo que haya necesitado, usted va a tener la prescripción y va a decir, mire, yo compré esto, utilicé esto y me queda esto y tengo la trazabilidad y usted genera el reporte. Entonces, si nosotros tenemos toda esa trazabilidad de la información, pues ya vamos a empezar a generar otro tipo de controles, pues para evitar los desvíos, ¿sí? O que terminen llegando los medicamentos a ese fabricante ilícito de drogas sintéticas. Acá también les dejo esta norma, que es la resolución 062-542, que nos habla que los profesionales médicos veterinarios podemos hacer uso de medicamentos de control especial de uso humano bajo unas excepcionalidades. Por ejemplo, el fenobarbital, ¿sí? Que ese medicamento, pues los registros que están son del ICA. La morfina, perdón, son del INVIMA. La morfina tiene solamente registro humano. Entonces, si yo requiero hacer uso de esos medicamentos, yo
como institución, Fondo Nacional de Estupefacientes o fondos rotatorios, no le vamos a decir al veterinario no los puede usar. Los puede usar siempre y cuando usted lo tenga autorizado el uso, ¿sí? Porque sabemos que se necesitan. Y muchos de los medicamentos, incluso de control especial, que son los que tenemos establecidos en la resolución 116, de los 26 medicamentos de uso humano, hay varios que se pueden utilizar o se necesitan utilizar en la praxis veterinaria porque pues no tenemos todos los laboratorios fabricantes de medicamentos con registro ICA, ¿sí? Pero acá con esta norma nos avala poder usarlos. Lo que yo ya no puedo hacer es vender medicamentos de uso humano en actividades veterinarias, ¿sí? Yo los dispenso, ¿sí? O hago uso de los mismos a nivel intrahospitalario bajo la condición de excepcionalidad, ¿sí? Porque eso pues tiene ahí unos componentes que debe ser efectivo para el tratamiento, que va bajo la responsabilidad personal del profesional médico veterinario idóneo para realizar los procesos. Y acá también voy a dejar en claro algo, que estos medicamentos también abren paso a que las actividades médico-veterinarias se enmarquen en una condición legal y no terminen realizando, por ejemplo, uso de una ketamina o de una silacina, con todo el respeto, un tegua o una persona no idónea para hacer una actividad o un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, desde ahí nosotros empezamos también a legalizar o a legitimizar mejor nuestra profesión, que es algo que de pronto también empezamos a dejar sueltico. Cuando yo hablo de dignificar la profesión, también tengo que garantizar eso, que yo soy un profesional idóneo, que verdaderamente hago uso del controlado, que soy un profesional éticamente que estoy prescribiendo el medicamento como me estableció la norma, y yo siempre digo, vea, hace 20 años, y lamentablemente pues hemos dejado pasar el tiempo y pues no estaba pasando nada en su momento, pero ahora ya vemos el riesgo asociado en salud pública. Entonces, pues en ese sentido, pues ya entra a hacer ese control un poco más estricto por las entidades competentes. Acá les voy a dejar un ejemplo de cómo se realiza el listado, ¿sí? Cuando hablamos de ese listado que yo tengo que entregar, pues cuando me quiero inscribir. Vamos a dejar acá el ejemplo con la ketamina. Entonces, la ketamina se llama, bajo ese principio activo, en denominación común internacional, entonces acá vamos a asociar azul con azul. Entonces, ketamina clorhidrato es el principio activo en denominación comercial internacional. La concentración, entonces tenemos dos concentraciones de uso veterinario, la de 50 miligramos y la de 100 miligramos. Hay una ketamina de uso humano que es la de 500, ¿sí? Y esa ketamina igual sí se podría utilizar dentro de las actividades veterinarias siempre y cuando usted también haya dado la solicitud de uso de esa ketamina, porque es diferente, por ejemplo, si yo voy a tratar un percherón, ¿sí? Con ketamina de 50 miligramos, pues las dosis van a ser más altas. Entonces, si voy a utilizar de pronto una ketamina de 500 miligramos, pues voy a disminuir ahí sí como dice, la cantidad de producto suministrado al equino, pero siempre y cuando yo lo tenga autorizado para poderlo dispensar, ¿sí? Y en el caso de la ketamina, la forma farmacéutica es solución inyectable, ¿sí? Esas son las que tienen registro, tanto ICA como INVIMA, ¿sí? Entonces, pero primero, nosotros como profesionales, bajo la condición de la norma, los primeros medicamentos que tenemos que hacer alusión son a los de uso veterinario. Pero si bajo la condición macro puedo hacer uso del controlado de uso humano, desde que yo lo inscriba y lo autorice, lo puedo utilizar. Listo, ya vamos a entrar ahora a los medicamentos monopolio del Estado. Cuando hablamos de monopolio del Estado, son los que netamente fabrica el Fondo Nacional de Estupefacientes si son distribuidos por los fondos rotatorios. Entonces, lo que yo les decía, igual, si se requiere hacer uso de estos medicamentos en la praxis veterinaria, se puede hacer. Los solicito, los inscribo y puedo hacer uso de los mismos. Entonces, tenemos el fenobarbital, fenobarbital sódico, la hidromorfona, la meperidina, ¿sí? La metadona, la morfina, ¿sí? Esos son los macros, ¿sí? Ahí dentro del listado tenemos los 9 medicamentos de control especial que entraron. Y ahí se deja claro que incluye
tanto pues para los medicamentos de control especial como los medicamentos monopolio, incluye todas las combinaciones, las formas farmacéuticas y concentraciones que hayan sido tanto autorizadas por el INVIMA y por el ICA, porque ellos solamente entregan esa condición del registro sanitario, ¿sí? Pero la fiscalización, en el caso de estos medicamentos o de las sustancias fiscalizadas, es solamente por el Fondo Nacional de Estupefacientes o el Fondo Rotatorio. Esto es para que de pronto tengan en cuenta, cuando hablamos de los listados de tipo monopolio, qué concentraciones existen actualmente y qué formas farmacéuticas existen. Entonces, por ejemplo, el fenobarbital. Entonces, fenobarbital tenemos 4 concentraciones con 4 formas farmacéuticas diferentes. Pero si yo digo, no, yo la que necesito utilizar es la de 50 miligramos tableta, pues incluyo esa. Pero no, si yo necesito utilizar todas, pues las solicito todas, ¿sí? Y usted reportará si las utilizó durante el mes, si no las utilizó, hace un reporte en cero. Ahorita vamos a mirar cómo se hace eso, pero vea, ahí la información está, tanto el listado de los medicamentos de uso humano, los de uso veterinario y los que son monopolio del Estado. Bueno, listo. Les voy a presentar, este es el acto administrativo que se emite por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes, que es una resolución. Entonces, en esta resolución, nosotros estamos dando a conocer cómo fue el trámite, porque el trámite debe ser un trámite transparente, debe ser un trámite que no genere ningún tipo de favorecimiento a ninguna institución humana, veterinaria, para nosotros decir, mire, el trámite se solicitó, llegaron los documentos que se tenían que verificar, se hicieron los estudios, y ahí nos está diciendo a quién yo autorizo, porque la resolución es única para esa institución o para esa entidad o para ese profesional independiente, ¿sí? Ahí estamos diciendo que ni tiene la institución, el profesional, la información específica. Y dentro del resuelve, ¿sí? Nosotros también damos la claridad. ¿Qué medicamentos son los que usted tiene autorizados para usar? ¿Sí? ¿O qué medicamentos tiene usted autorizados para distribuir? Pero yo puedo ser también un distribuidor y clínica veterinaria porque no me dice que yo debo ser excluyente, ¿sí? Entonces, si usted se inscribió en quiere ser distribuidor, cumple con los requisitos de distribuidor. Si quiere ser dispensador también, cumple con los requisitos de dispensador. Entonces, llega los documentos para las modalidades que quiere. Entonces, ahí que estamos también diciendo que los medicamentos van a estar en este establecimiento con una dirección específica, porque allá es donde deben estar los medicamentos, allá es donde se van a dispensar en el caso de ser dispensados en clínica veterinaria. No, es que ya es un profesional independiente. Entonces, en el resuelve decimos que es un profesional independiente, fulano de tal, médico veterinario, con número de NIT tal, con tarjeta profesional tal, el cual va a hacer uso en la dispensación de tales y tales medicamentos, ¿sí? Y ahí también vamos a declarar, vea, los medicamentos van a ser almacenados en tal dirección. ¿Sí? Es en ese establecimiento previo. Pero usted igual va a hacer uso de los medicamentos cuando los requiera, cuando los necesite y tendrá las prescripciones como lo plasma la norma. Entonces, ahí ya damos a conocer qué es lo que yo le estoy autorizando. Y acá también dentro del mismo resuelve vienen esas obligaciones y los deberes. En esas condiciones siempre nos está diciendo, vea, la resolución es por 5 años, o sea, usted solamente se inscribe una vez y esa inscripción le va a durar 5 años. Pero si usted necesita modificar la resolución, ¿sí? Necesita incluir un medicamento, quitar un medicamento, no, yo ya tengo varios establecimientos, cualquier modificación que usted quiera hacerla, la solicita y ahí ya sale una modificación de la resolución. Pero acá, por lo menos para esas primeras condiciones, usted ya sabe que por 5 años usted va a estar autorizado para realizar manejo de medicamentos de control especial. Y ahí usted pues debe tener también unas obligaciones en cuanto a qué, a los reportes, ¿sí? Que eso es lo que prácticamente nos interesa también a nosotros conocer, lo que usted compró y lo que usted dispensó, ¿sí? Y nosotros poder tener esa trazabilidad del uso del medicamento. Entonces, usted ahí se le está diciendo, usted tiene que ya llegar un informe mensual de la cantidad de medicamentos dispensados y ahorita vamos a mirar cómo es ese reporte. Hay algunas condiciones, por ejemplo, que se deben informar, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya soy una institución privada o una institución pública y hice cambio del director técnico, pues lo notifico,
tengo que informarle al ente fiscalizador, en este caso al Fondo Nacional o al Fondo Rotatorio, que dice cambio de ese director técnico, en el caso de las instituciones, ¿sí? En algunos casos hay cosas que no requieren modificar la resolución, pero si yo me trasteo de clínica veterinaria de esta dirección para otra dirección, pues eso que me requiere modificar mi resolución, ¿sí? Y ahí pues yo tengo que realizar la modificación de la resolución, ¿sí? Que yo necesito, ya tengo una sede y ahora amplía otra sede en el mismo territorio, en otro municipio, igual la voy a incluir, ¿sí? Y ahí puedo tener toda esa trazabilidad en el caso que se requiera modificar la resolución. Cuando se hacen las modificaciones, igual la modificación la solicita directamente pues el representante legal de la institución, o en el caso del profesional independiente pues la solicita directamente quien quedó autorizado pues para incluir, excluir medicamentos, cualquier actividad que se quiera modificar. Y nosotros emitimos, me voy a adelantar acá un momentico, emitimos un documento que nos habla de la modificación. Entonces acá ya dice, por la cual se modifica la resolución inicial que traía usted por la nueva y de acuerdo pues a lo que usted consideró, ¿sí? ¿Cuál fue la solicitud? Y nosotros le emitimos ese resuelve. Igual se mantienen las mismas obligaciones, la resolución igual va por los mismos 5 años desde el momento inicial de la resolución, ¿sí? Ahí también le están diciendo, bueno, si se me va a vencer la resolución, ya pasaron los 5 años, ¿cómo lo tengo que hacer? Ah, vea, yo con 3 meses de antelación tengo que solicitar la renovación. Ahí nosotros le estamos contando todo lo que debe hacer para el manejo de los controlados. Entonces la información, ahí usted la tiene. ¿Sí? La información se les está suministrando. Si necesitan actividades de refuerzos de capacitaciones, nosotros estamos abiertos para brindar estos procesos de capacitaciones a el gremio veterinario y pues al gremio humano. Listo. Vamos a darle la continuidad y ahorita pues dejamos, porque muchas de las preguntas que estoy viendo en el chat las voy a ir resolviendo durante toda la charla, pero pues igual si al final tenemos más dudas, igual las aclaramos. Bueno. Cuando nosotros ya hablamos de los medicamentos de control especial, pues nosotros tenemos que dar unas condiciones de almacenamiento. Lo primero que yo tengo que conocer es la ficha técnica de ese producto, ¿sí? Y ya nosotros establecimos o hay unas pautas para el manejo de los medicamentos de control especial. Entonces yo tengo que hablar de un área definida, independiente, para yo garantizar el almacenamiento de los medicamentos. Entonces esa área yo la debo tener bajo unas condiciones de seguridad. Bajo llave, usted verá si le quiere meter una caja fuerte, candados, ¿sí? Pero usted debe tener unas condiciones mínimas de seguridad. Y estas pautas son las que nosotros evaluamos a través de esos conceptos sanitarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de un lugar de fácil limpieza y desinfección en material sanitario, ¿sí? Que garantice condiciones de almacenamiento, que no me va a permitir generar variaciones completas de temperatura, ¿sí? Entonces, yo debo garantizar que esa área está definida, área de almacenamiento de medicamentos de control especial. Entonces debo tener un área de recepción, un área de producto usado, un área de producto en cuarentena, ¿sí? Un área de producto no conforme, un área de productos vencidos, ¿sí? Pero yo tengo allá establecido de acuerdo a la cantidad de medicamentos que usted tenga o requiera usar. ¿Sí? Porque si yo solamente voy a comprar poquitos medicamentos, pues yo voy a tener un área pequeña. La norma nunca estableció, es que debe ser un área de 3x3, 5 metros, no. Eso va de acuerdo a la operatividad que usted tenga en la cantidad de medicamentos que usted usa. ¿Sí? Diferente a un distribuidor, porque el distribuidor se está garantizando varias cantidades de medicamentos y debe estar allá de acuerdo pues a tipo de medicamento, ¿sí? Yo debo garantizar esas condiciones. Para esto hay mucha literatura, hay mucha información. Tenemos información emitida por el Instituto Colombiano, condiciones de BPMs para el almacenamiento de los medicamentos, tenemos pautas de buenas prácticas de almacenamiento de medicamentos establecidas por el INVIMA. ¿Por qué? Pues prácticamente la condición de almacenamiento de un medicamento, tanto humano como veterinario, prácticamente son las mismas. No nos hace diferentes el medicamento de uso humano al medicamento de uso veterinario en prácticas de almacenamiento. Entonces, esas condiciones también las establece directamente el fabricante. Por eso yo debo conocer también la ficha técnica del medicamento. Entonces, hay medicamentos que pues en la parte de controlados que vienen en envase ámbar. ¿Por qué? Pues porque no se requiere que estén almacenados directamente a la luz del sol o luces directas que nos puedan generar alguna alteración del medicamento. Entonces, esto se debe conocer. Entonces, ahí es importante dar garantías de condiciones de almacenamiento.
lo que hablábamos de esa ficha técnica del medicamento. ¿Por qué? Porque acá también nosotros empezamos a desvirtuar muchos procesos en los que a veces la gente decía, no, es que yo abro un tarro de ketamina y ese tarro me dura 8 meses, 6 meses, 3 meses. Cuando nosotros hablamos de un medicamento multidosis, ¿sí? Hablamos de un tiempo de estabilidad y la estabilidad la establece pues el fabricante. Entonces ahí es por eso es que salen las condiciones. Después de abierto, estabilidad de 30 días, 10 días, ¿sí? Y esa información la debo conocer allá directamente. Cuando hablamos de medicamentos unidosis, independientemente, yo abrí una ampolla de un fentanilo, que es una ampolla unidosis, y solamente requerí utilizar allá para el pincher 0.01, ¿sí? Es una dosis unidosis. Entonces, ahí también nosotros tenemos que evitar, de pronto ahorita lo miramos, unas condiciones inadecuadas para el almacenamiento, que yo abro una ampolla que es unidosis y la termino después tapando con un esparadrapo, con una cinta, congelándola, metiendo, no, porque es que solamente gasté un poquitico y eso me sirve para el transcurso de la semana, para el transcurso del mes. No, los medicamentos tienen una estabilidad. Por eso nosotros hablamos de la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos. Y estas condiciones las establece directamente el que fabrica, ¿sí? Bajo unos estudios técnicos avalados por las instituciones que hacemos fiscalización de los medicamentos, tanto el INVIMA como el ICA, y en este caso en los controlados, pues netamente a lo que nosotros fiscalizamos. Entonces, importante es conocer esto, es saber que nosotros terminamos siendo profesionales capacitados con idoneidad, con el conocimiento técnico de lo que es un medicamento o de la condición de riesgo que representa utilizar un medicamento que estuvo a haber tenido una alteración de temperatura. Porque es que a veces tenemos, no, es que pues yo no le monitoreo temperaturas ni humedad, porque pues eso el medicamento siempre se va a mantener. Pero si las mismas condiciones del medicamento en esa condición de composición química nos está diciendo que solamente con la variación de una temperatura, pues ya el medicamento no va a tener la efectividad del 100%, como se debe establecer, ¿sí? O la efectividad del medicamento porque yo lo abrí y lo dejé abierto, le puse ahí un esparadrapo y lo estoy contaminando. ¿Sí? Hablar de conceptos de contaminación cruzada para los medicamentos, hablar de condiciones de contaminación química de los medicamentos porque de pronto los dejo allá pegados a donde están las sustancias de limpieza y desinfección o los químicos, ¿sí? Esos conocimientos, ¿quién los adquiere? El profesional idóneo. No es el TEGUA, no es la condición de allá de pronto de algo que también hemos visto, es que en algunos pet shops o tiendas de mascotas o spas caninos para realizar un procedimiento de peluquería, ¿cómo es posible que, no sé, el que se dedica a la estética canina, ¿sí? Esté sedando un perrito, un gato, bajo qué condiciones técnicas? ¿Sí? Cuando él no es idóneo para realizar eso. Él sabrá mucho de sus procedimientos de conocimiento de la estética canina, pero la prescripción de un medicamento termina siendo del profesional idóneo. Que, ay, no, es que vea, yo necesito allá para un proceso, independientemente, vamos a hacer un herraje de un equino. ¿Y quién termina a veces dispensando el medicamento? El herrero. Estos son medicamentos que representan un riesgo para el mismo paciente que lo está generando. Un riesgo de prescripción porque es un profesional idóneo el que tendría que haber hecho la prescripción. Venga, sí se va a realizar ese medicamento o ese medicamento sí es oportuno para ese equino, pero es bajo la responsabilidad de la idoneidad y la capacidad técnica que solamente la puede ejercer un médico veterinario o un médico veterinario zootecnista. Bueno, cuando nosotros también ya hablamos de los procesos de la fiscalización o del manejo de los medicamentos de control especial, lo primero es lo que hablábamos anteriormente, que usted esté inscrito y tenga ese acto administrativo, que exista ese profesional director técnico capacitado para el manejo de los medicamentos de control especial, que los medicamentos donde yo los almacene garantice condiciones generales de saneamiento, que sean áreas señalizadas, definidas, que sean áreas con medidas sanitarias
con medidas de seguridad para evitar que cualquier persona llegó y se me llevó el medicamento, se perdió. Ahorita vamos a mirar qué pasa cuando pasan estos sucesos, ¿sí? Yo debo garantizar condiciones de temperatura y humedad. Yo debo garantizar unos protocolos documentados, los cuales deben de tener unos registros de trazabilidad. Entonces yo pongo en el caso de que, por ejemplo, haya variación de la temperatura, ¿qué voy a hacer? No, yo debo tener un plan de contingencia, un protocolo que yo pueda establecer para garantizar eso. No, es que vea, si a mí me hurtaron un medicamento, yo debo tener un protocolo de pérdidas y denuncias. Entonces, si a mí se me pierde un tarro de un medicamento de control especial, yo tengo que tener una denuncia ante la fiscalía, porque qué tal termine presentando ese medicamento, lo encuentren allá ese lote que fue el que usted compró, porque vamos a tener toda la trazabilidad de los que compran los medicamentos, y termine llegando allá y usted nunca generó el reporte, ¿sí? Entonces, para eso, dentro de la misma condición normativa de la resolución 1478 nos establece esos principios, que yo debo reportar pérdidas o hurtos de sustancias fiscalizadas o medicamentos. Entonces, importante conocer esas condiciones. No, que yo tener también unos registros de movimientos, entradas y salidas, reportes, ahí también los vamos a tener en cuenta. Y lo que decíamos hace un momento, conocer los criterios técnicos, científicos, para el manejo de los medicamentos de control especial. Entonces, acá conocer las fichas técnicas de los medicamentos. Bueno, acá también es otro tema que es bastante discutido por el gremio veterinario. Es el tema de la prescripción de los medicamentos. La resolución 1478 desde el 2006 dijo que para prescribir medicamentos de control especial se debe hacer de acuerdo a lo establecido en el anexo 8A. El anexo 8A es lo que nosotros conocemos como el recetario oficial emitido por Convescol. Pero Convescol, dentro de la condición, ellos solamente hacen la distribución, ¿sí? Y la entrega de los recetarios. Pero quien definió el uso del recetario fue el Fondo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Salud. Entonces, ¿para qué es el recetario? Tanto para humano como para veterinario, es para prescribir medicamentos y no para hacer uso como lo que veníamos haciendo a través del tiempo, era que el recetario se había convertido en el método para ir a comprar los medicamentos fiscalizados. Entonces, ahí ya en esa normatividad queda desvirtuado. El recetario es para prescribir medicamentos. Y como lo dice el artículo 11, que para cualquier actividad se requiere la inscripción y la actividad de comprar es mediante resolución. El recetario prescribo los medicamentos. Entonces, ahí ya tenemos unas condiciones establecidas por norma. ¿Cuál es el oficio que tiene como tal el recetario? Y el artículo 90 nos habla de la fórmula médica, la cual es específicamente para un paciente, ¿sí? Ahorita vamos a mirar qué condición denota el recetario de Convescol cuando dice número de pacientes tratados, ¿sí? Entonces, ahí nosotros cuando hablamos de pacientes tratados, hacemos esa alusión a un tratamiento poblacional, que yo requiero hacer uso de unos controlados para tratar un lote específico, un tratamiento poblacional, que pues, bueno, acá yo creo que más de ustedes conocen esos conceptos epidemiológicos. Bueno, acá, pues bueno, es nuevamente presentar el formulario de Convescol, que es el anexo para nosotros, el 8A, para prescribir medicamentos de control especial. Entonces, este recetario se compone de 3 hojitas para una única prescripción o fórmula. Entonces está la copia amarilla, la copia azul y la copia blanca. Entonces la copia amarilla es para el médico veterinario que prescribe el medicamento, la copia azul para cuando se requiere entregarle la prescripción al tutor o propietario del paciente cuando aplique, y la copia blanca en el caso de que se requiere hacer un proceso de distribución del medicamento. Entonces, ahí también ya establecimos, el recetario es oficial, es la fórmula emitida por Convescol para hacer uso de los medicamentos de control especial. Entonces, ahí pues tenemos claro las condiciones del recetario, porque es que el recetario viene codificado a un número específico y ese número específico se lo entregan es directamente
Convescol a un médico veterinario con tarjeta profesional. Entonces, acá también es la otra invitación. A través del tiempo, había solamente unos pocos veterinarios que sí tenían recetario y ellos compraban los medicamentos y a veces se lo prestaba a su amigo, al conocido, por ser buena gente, ¿sí? Pero no, el recetario es de uso exclusivo, ¿sí? Y Convescol, ahorita al final tenemos ahí unos links donde pues Convescol también nos entrega una información de cómo adquirir los recetarios, ¿sí? Y cómo reportar el uso de los mismos. Cuando nosotros hablábamos de cantidad de pacientes tratados, cuando salió la resolución 1478 en el 2006, habían unos medicamentos que en su momento se fiscalizaban, ¿sí? En ese caso era la oxitocina. Como en ese tiempo la oxitocina en su momento se desviaba para unas cosas que eran totalmente utilizadas para generar de pronto en la parte de salud pública degrados, ¿sí? O abortos, ¿sí? Desde allá por eso se había incluido en su momento la fiscalización de la oxitocina, ¿sí? Como ya pues a través del tiempo, pues Colombia hizo unas legalizaciones para evitar que se presentaran riesgos asociados a que alguien adquiriera el medicamento y terminara generando un proceso abortivo en unas condiciones no aptas y que representara un riesgo pues para la mujer que estaba realizando ese procedimiento. Entonces, eso cambió. Y con la resolución 315, ya ese medicamento no entró a fiscalizarse. ¿Qué teníamos claro? Que pues la oxitocina se utilizaba o se viene utilizando para tratamientos masivos en procesos de sincronización o XY procedimiento donde yo utilizaba una prescripción completa para tratar X número de pacientes, ¿sí? Ahí eso está establecido para hacer el uso poblacional de un diagnóstico que requiriera hacer uso de controlados. Ya en este momento, los medicamentos que entran a ser fiscalizados, pues si yo requiero hacer un tratamiento colectivo en el cual requiera hacer uso de ketamina para tratar, no sé, X patología, eso ya entraría a una consideración. Pero si yo hago la prescripción de medicamentos, lo debo hacer por paciente. Entonces, si yo allá en mi clínica veterinaria llegó un perrito por una patología con un diagnóstico y solamente le utilicé una cantidad mínima de un controlado, lo debo prescribir en el recetario oficial, tal cual como lo describe el artículo 84 y el artículo de entre el 84 al 90 habla de todo lo que tiene que ver con la prescripción. Y ahí habla que la prescripción es por paciente, ¿sí? En el caso de que cuando ya sea un tratamiento poblacional, viene la consideración de número de pacientes a tratar. Listo. Cuando nosotros también ya hablamos de los reportes de los movimientos, nosotros tenemos que tener claro que es un documento oficial por el cual pues, nosotros tenemos que prescribir esos medicamentos. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando nosotros autorizamos, de acuerdo a la modalidad en la que usted se inscribió, viene el reporte. Entonces vienen los reportes de acuerdo pues al anexo 13, que es la modalidad de dispensación. Si fuese la distribución, ¿sí? Ahí de acuerdo a la modalidad viene el anexo específico. Entonces acá, clínicas o consultorios veterinarios son dispensadores, unidades móviles son dispensadores, alcaldías, instituciones autónomas, universidades, son dispensadores y profesional independiente es dispensador. Entonces manejaría el anexo 13. En la resolución se les está diciendo, vea ese recetario, usted lo debe reportar los 10 primeros días hábiles del mes siguiente, el mes vencido que está reportando. Este es el anexo, este anexo está colgado en la plataforma del Fondo Nacional de Estupefacientes, en la plataforma del Ministerio, o lo pueden buscar por Google, anexo de la resolución 1478 y ahí los tienen. Si no los conocen, los pueden solicitar ante el ente territorial o no acá directamente ante el Fondo Nacional de Estupefacientes y los allegamos. ¿Listo? Entonces, eso yo siempre lo he considerado, esto es lo que nos hablaban de entradas y salidas, el debe y el haber, cuánto tengo, cuánto hay, cuánto me queda. Entonces, eso hace parte este anexo. Es que usted me cuente a la institución qué medicamentos usted tiene autorizado,
qué ha comprado, qué saldo tiene, qué cantidad ha usado y cuánto es el nuevo saldo, ¿sí? Y ahí usted está reportando el uso de los medicamentos. ¿Y qué nos va a coincidir? Toda la información de las recetas o de las prescripciones del recetario de Convescol, el reporte que hace usted o el libro que usted lleva ya de movimientos. Entonces ya ahorita vamos a mirar que esos son bases de datos que usted puede tener en el establecimiento. Entonces la norma en el artículo 48 nos dice que usted debe tener un inventario, ¿sí? Y ese inventario usted lo puede tener manual o sistematizado. Si es manual, no debe tener tachones ni enmendaduras. Que debe dar trazabilidad por fechas. Cuánto entró, cuánto salió, y usted va generando los movimientos. Ahí sí, como dice, por fechas, ¿sí? Por esa cartografía que usted va teniendo, entró en enero, febrero, marzo, abril, de acuerdo al uso que usted le esté dando, ¿sí? Y teniendo en cuenta, pues, si son medicamentos unidosis o son medicamentos multidosis. ¿Qué tenemos que tener también presente? Que para la destrucción de los medicamentos de control especial, esto no se hace, ay no, venga, yo se lo entrego allá al gestor para que él mire a ver qué se lo lleva, qué va a hacer. No, la destrucción de medicamentos de control especial o sustancias fiscalizadas se hace en presencia de un funcionario del Fondo Nacional de Estupefacientes o del Fondo Rotatorio. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ahorita nosotros publicamos, ¿sí?, dentro de la página del Fondo Nacional, cómo es el proceso de la destrucción. Ahí se allegan unos anexos, unas solicitudes. ¿Por qué? Porque el medicamento puede que usted vaya a decir, no, el medicamento ya perdió vencimiento, perdió trazabilidad, perdió condiciones farmacotécnicas del medicamento o farmacocinéticas, el medicamento pues use una cantidad, el resto va para desecho. Eso no quiere decir que el medicamento yo lo termine entregando en una cadena de distribución no autorizada. ¿Por qué? Porque el medicamento puede estar vencido, pero allá el ilícito sí lo puede seguir utilizando para fabricar la droga sintética. Entonces, por eso la destrucción de los medicamentos se hace a través de una solicitud directamente al Fondo Nacional de Estupefacientes o al Fondo Rotatorio del Territorio. ¿Por qué? Porque ya se concertaron las fechas con las plantas que están siendo autorizadas para la destrucción de los medicamentos. ¿Por qué? Porque estas plantas son autorizadas por el Ministerio de Ambiente, verificadas o fiscalizadas por el Fondo Nacional de Estupefacientes para evitar el desvío. Y esto también lo decimos ¿por qué? Durante el tiempo de pandemia, Colombia importó una gran cantidad de fentanilo y de morfina. Y esa morfina, pues no se utilizó durante todo el tiempo de pandemia por las consideraciones que se tuvieron en la prevención, ¿sí? Entonces, esos medicamentos terminaron vencidos y en algún momento los medicamentos llegaban a ser destruidos y no se dio toda la destrucción como debía ser. Y en este momento, pues a través de la policía, los componentes antinarcóticos han encontrado esas ampollas vencidas desde tiempos de pandemia allá en las ollas, por decirlo así, para la fabricación de drogas sintéticas. Entonces, por eso nosotros tenemos que asegurar que la destrucción de esas sustancias se hagan a través de un procedimiento verdaderamente fiscalizado para evitar que existan desvíos de esos productos que están vencidos, pero terminan teniendo un efecto en la fabricación de las drogas sintéticas. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de la destrucción? Mediante unos anexos. Es el anexo 6, donde se solicita la destrucción, y ahí se está diciendo qué medicamento es el que usted necesita destruir, qué producto es, de acuerdo a la denominación comercial internacional, la concentración, la forma farmacéutica, el lote del medicamento y el registro in vivo. Es una información del producto y ahí se hace la programación, ¿sí?, para que podamos dar trazabilidad a ese proceso. Cuando ya se destruye el medicamento, pues se entrega un acta, un soporte, donde verdaderamente está firmado, como lo dice la norma, por un funcionario del Fondo Nacional o del Fondo Rotatorio. Esta es, ya de modo informativo, es la plataforma del Fondo Nacional de Estupefacientes, en la cual pues se da a conocer toda la información de la fiscalización que tiene el Fondo Nacional de Estupefacientes, donde pueden encontrar información
para conocimiento general, convocatorias de capacitaciones, de procesos de información en los diferentes territorios. Entonces, esta es la página del FNE, que es fne@minsalud.gov.co. ¿Listo? Esa es la plataforma. Ahí también está publicada los procedimientos de adquisición también de los medicamentos de tipo monopolio, cómo se hace la compra de esos medicamentos, donde se dan a conocer también los trámites de la destrucción o información de tipo general. Ya hablando también, como ir para cerrando el proceso, hablamos de infracciones y sanciones. Tal cual lo establece, pues, la resolución 1478 nos manifiesta que existen faltas leves, graves y muy graves, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues, el mismo Código Sanitario, la Ley 9 del 79, también nos dice que existen unas medidas sanitarias de seguridad establecidas en el artículo 576 de la Ley 9 del 79, que nos habla de medidas sanitarias de tipo preventivo en el decomiso, en la destrucción de sustancias o productos, en la clausura temporal o parcial de un establecimiento, de una actividad, o la suspensión total de trabajos y servicios. Entonces, ahí ya discrimina qué es una medida sanitaria, cuáles son las medidas de tipo restrictivo, ¿sí? Cuáles son las medidas de uso correctivo, y la misma resolución 1478 en el título 20 nos habla de infracciones leves, graves y muy graves. Y esto termina generando un proceso administrativo sancionatorio. Dentro de las sustancias fiscalizadas hay algo que también se mueve, que son las fórmulas magistrales derivadas del cannabis, ¿sí? Al ser una sustancia fiscalizada, la misma norma establece, y la misma resolución 116 también ya nuevamente aclara, que todo lo que esté por encima de 2 miligramos de THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que se fiscaliza, entra a ser verificada, ¿sí? Y esto se establece de acuerdo, pues, a lo emitido en el decreto 811 y en la resolución 227 del año 2022. Entonces, ahí también hace parte de esos procesos, porque pues ya lo estamos viendo, que pues tanto en la medicina humana, en la medicina veterinaria, todo lo que tiene que ver con medicinas alternativas, pero si toda la sustancia supera los 2 miligramos de THC, hace parte de la fiscalización de nosotros. Por eso le hablamos que es una sustancia fiscalizada y entra a ser las fiscalizaciones como sustancia monopolio. Tener en cuenta, pues, lo que les comentaba con respecto a la resolución 062-542 emitida por el ICA, que es la que pues permite el uso de los medicamentos de uso humano bajo prescripciones excepcionales en las actividades médico-veterinarias. ¿Listo? Esas son las condiciones. Acá ya les voy a entregar una información de tipo colectivo que hemos trabajado con, con la Policía Nacional. Estas marcas de ketamina que vemos acá son ketaminas que no tienen autorización para estar en Colombia. ¿Por qué? Porque esto no sabemos de dónde está llegando, estas marcas específicamente, ¿sí? Y de lo que vamos a mirar a continuación, específicamente de pronto esta, que es la segunda, es una marca que se denomina Soloket. Y en las pruebas que ha hecho el Fondo Nacional de Estupefacientes, el Laboratorio Antidrogas, esta ketamina aparece como bajo las denominaciones sintéticas positiva alcaloide, y la ketamina pues no es un alcaloide, ¿sí? Entonces pues para nosotros esto es lo que estamos tratando de identificar, que esto no es ketamina como tal, sino es una base de TUSI, ¿sí? Porque ya se han hecho las identificaciones, a diferencia de estas marcas, ¿sí? Que es lo que verdaderamente tiene registro. Las primeras son de uso humano, las segundas son de uso veterinario, que son las que en este momento son fiscalizadas por nosotros. Entonces, acá ya voy a entrar a algo que es lo del Código Penal, ¿sí?
porque pues igual es información que debemos conocer, porque lo que es legal era lo que hablábamos de aquí hacia atrás. Y esta parte, específicamente lo que nos habla el artículo 376, ¿sí? Lo manifiesta. El que sin permiso de la autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito, saque de él, ya transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca sustancias fiscalizadas o medicamentos, pues acá le tipifica un delito penal. Como acá quedó establecido que por kilos o kilogramos, nosotros que entregamos un concepto, en el momento que encuentran a una persona que está teniendo medicamentos de control especial y no está autorizado, nosotros les entregamos un concepto para judicializar. Desde el Fondo Nacional de Estupefacientes nosotros entregamos eso. Y eso es con lo que la policía pues termina presentando a esa persona en un proceso de captura que no está autorizado para presentárselo a los fiscales y ya nosotros entregamos, mire, Pepito Pérez no está autorizado para tenerlo. Y pues acá puede, dentro de esas condiciones, es en la primera que nosotros decimos, por favor, colegas médicos veterinarios, inscríbanse, porque recuerden que la policía presenta positivos. Y pues sí, pues lamentablemente puede ser un médico veterinario, pero si usted no está inscrito, como lo tipifica el Código Penal, usted está incurriendo en ese incumplimiento. Entonces, acá por eso es que nosotros estamos tratando de llevar las cosas con información y educación, entregando información que ya viene establecida desde hace 20 años y que pues no hemos cumplido y pues que nos toca empezar a generar esos controles. Entonces, por eso, el Fondo Nacional de Estupefacientes, en acompañamiento directo de Convescol y de la gobernación, específicamente acá en Cundinamarca, se entregó este documento. Es el ABC para uso de medicamentos de control especial. Este documento está colgado en la página del Fondo Nacional de Estupefacientes, está colgado en la plataforma de Convescol, ¿sí? Para que sea distribuido. Es un documento de tipo digital, igual acá me quedaría comprometido a hacerlo a llegar directamente pues a la Facultad de Medicina Veterinaria para que sea también distribuido a todos los colegas, para que conozcan también la información de el manejo de los medicamentos de control especial. Y ya acá, para culminar dentro de este proceso, es presentar cómo se adquieren o cómo se solicitan los recetarios ante Convescol. Y les aclaro, Convescol, la responsabilidad que tiene con el recetario solamente es la distribución del recetario, pero los lineamientos técnicos con respecto a cómo se diligencia, cómo se prescriben los medicamentos, es de acuerdo a lo que quedó establecido en la resolución 1478 en cuanto a los artículos 84 hasta el 90 que nos habla de la prescripción. Acá hay unos videos, unos tutoriales en estos links en los cuales pues pueden suministrar información. Ya culminando este proceso, mostrarles que los trámites que tiene el Fondo Nacional de Estupefacientes son completamente gratuitos, que no requieren de ningún tipo de intermediario para realizar el proceso de la inscripción. Y acá también tener en cuenta que los fondos rotatorios, ¿sí?, en los territorios tienen una autonomía propia por ordenanzas para garantizar manejo de las sustancias. Pero todo lo que tiene que ver con Fondo Nacional de Estupefacientes es gratuito. Y cualquier solicitud o requerimiento se hace mediante este canal oficial, que es el correo específico para generar un radicado, un PQR, una mesa técnica, una aclaración, algún concepto que se necesite, lo hacemos a través del correo fne@minsalud.go.com. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Ya doy paso hacia hay dudas, preguntas. Nuevamente, pues agradecerles a todos ustedes su tiempo, su espacio. Sé que a veces son temas muy normativos, que a veces no nos gusta, pero pues lo importante es que ustedes se lleven unos conceptos técnicos y que podamos mirar cómo contribuimos como profesionales ante condiciones asociadas a salud pública. Ese es el mensaje más grande que yo les quiero dejar el día de hoy. Vea que para mí es supremamente gratificante
poder decir que soy un egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y que estoy dando este direccionamiento a nivel nacional, tanto para humanos como para veterinarios, ¿sí? Y es encaminar todo para tener un engranaje de estrategia común, ¿sí? Y mirar en qué nosotros podemos aportar en condiciones de disminución del riesgo. Entonces, muchísimas gracias y pues ya quedo pues escuchando las preguntas que susciten en este momento. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Doctor Julio, muchísimas gracias por tan espectacular presentación. Había muchas dudas referente a todos estos temas y pues bueno, se resolvieron muchas y estaría hasta interesado saber si usted puede dictarnos esta misma charla al equipo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá. Realmente bastantes compañeros médicos veterinarios quedamos con muchas preguntas e incertidumbres referente a eso. Entre esas, pues, una de las que de verdad me resolvió y que tenía, pues, preguntas debido a que em, en Secretaría de Salud, cuando hice las preguntas necesarias de Bucaramanga, Secretaría de Salud de Bucaramanga, me decían que no se podía a título personal o a persona natural o a un profesional independiente. Ya viendo la presentación de hoy, vemos que sí está esa oportunidad. Y pues nos quedaban muchísimas dudas sobre ello, porque pues como nos negaban a la persona independiente, ¿cómo hacemos nosotros para cuando vamos a las fincas, veredas, lugares donde no hay acceso a realizar cirugías? Porque es lo principal, digamos, en el tema de varios compañeros o médicos veterinarios es exactamente eso, hacer sedaciones, tranquilizaciones, cirugías en campo, sin tener obviamente una unidad móvil. Sí, señor. Entonces, pues no sé si estaría interesado, podría pues más adelante, en futuro, pues hablar con los directivos, subdirector y director del instituto para saber que si nos puede dar una charla tal cual como la hizo hoy, porque realmente muchos quedamos con esas preguntas. Entre esas, pues, por ejemplo, yo tendría algunas también digamos, en el transporte, referente, digamos, al trabajo en cirugía en campo, o otra forma que yo también trabajo es captura de animales semiferales y ferales. O sea, yo tengo que transportar un rifle de dardos y llevar, pues, estos fármacos que ya están siendo, pues, vigilados. Entonces, pues si digamos, por ejemplo, a mí me paran en una estación, en un lugar, en una terminal, eh, con los fármacos, pues para llevarlos hacia la zona, ya sea rural o dentro de la urbana también, porque capturo muchos animales dentro de la zona urbana, pues hay que, o sea, como el transporte de ellos, la manipulación, la cantidad, digamos, de gasto que hay sobre esos animales, porque pues siempre estamos pensando que un dardo, un animal, pero muchas veces el animal se mueve, hay corrientes Sí, de claro. aire, se descacha o bueno, pasa de largo el dardo y hay que utilizarlo nuevamente, otro. Y pues bueno, entre esas quisiera saber por este lado, pues uno, la invitación sería, pues si su merced tendría esa disponibilidad para dictar esta misma charla y segundo, pues la parte de transporte a Ok, persona independiente o médico profesional independiente. listo, Doc. Nosotros tú me dices que con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, el IDIPIVA, sí, que está acá Sí, en sí, Bogotá. sí. Nosotros incluso esta semana tuvimos un acercamiento con la dirección del instituto y se da la oportunidad. Igual les voy a compartir mi correo electrónico ahí por el chat para que ustedes nos hagan las solicitudes y créanme que donde nos inviten, nosotros vamos a dictar la información. Pueda que vaya yo
otro de mis compañeros del equipo de trabajo, pero lo importante que nosotros queremos es que se lleven la información precisa de lo que hace cada una de las instituciones. Eso con el tema de la capacitación. Y lo mismo, si tú eres un profesional independiente y haces uso de medicamentos de control especial para la policía y llevas consigo medicamentos de control especial y si no estás autorizado, ellos te pueden tipificar artículo 376 del Código Penal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros emitimos la resolución, que es algo que nosotros damos los lineamientos a los entes territoriales, y mira que la norma es clara y dice personas naturales. Entonces, nosotros no hemos entendido por qué a través del tiempo no se han inscrito. Pero ya en este momento, todos los entes territoriales conocen la información y la vigencia está hasta el 11 de agosto para que empiecen el trámite de la solicitud de la inscripción, ¿sí? Alleguen la solicitud por escrito porque ya el trámite lo tiene que empezar a gestionar ese ente territorial. En el caso por lo menos de trabajo de fauna silvestre, son cosas que nosotros también analizamos porque de pronto también son condiciones diferentes de cómo trato en una unidad móvil, en una clínica veterinaria, y acá nosotros también damos esa asistencia técnica para esas instituciones o esos profesionales que requieren hacer el uso de los medicamentos, pero llega la solicitud directamente al fondo rotatorio, porque si ellos no dan la claridad, no la transmiten a nosotros y nosotros les decimos, mire, esto se inscribe así y así, para que no puedas estar de pronto vinculado en algún tipo de proceso, pues, por desconocer. Entonces, ahí les compartí mi correo electrónico institucional, me escriben, me solicitan la información y pues de a medida que pues vayamos generando, pues podemos actuar para diferentes procesos. Muchas gracias, doctor. Doctor, entonces, digamos una pregunta, ¿cuánto se demora ese trámite, esa acta en salir, si hiciéramos el proceso Ok. lo más pronto posible? Y un segundo, otra de las preguntas es que pues yo trabajo en dos departamentos generalmente y un tercero pues muy poco, pero se puede, digamos Santander, Bucaramanga y Bogotá, pues Cundinamarca y ya Medellín. Ok, Entre esos tres departamentos me muevo. listo. Lo primero es que cuando yo voy a hacer la información, el trámite se atiende mediante el contencioso administrativo orden de llegada. ¿Por qué? Porque pues ahora lo que vamos a ver es que todos van a llegar a inscribirse, ¿sí? Entonces, de acuerdo al orden de llegada, no esperen hasta el último día, sino empiecen a ser ágiles desde mañana mismo. Yo los invito a mañana mismo empiecen a documentar, a hacer la carta, la solicitud, el listado de los fondos, de los medicamentos, su copia de la tarjeta y hacen ese radicado. Porque de acuerdo al orden de llegada, los fondos rotatorios van dando prioridad al trámite, ¿sí? Por normatividad, pues la norma estableció que debe existir 30 días hábiles pues para que haga un pronunciamiento la institución a la cual solicitan la resolución. Pero lo mismo, todo en este momento se traspasa a a contencioso administrativo orden de llegada. Listo. Acá hay una pregunta, dice, ¿el fondo es el ente encargado de emitir la resolución para las alcaldías y las gobernaciones? ¿Tiene potestad de pedir esa resolución de medicamentos? Bueno, entonces, cuando la alcaldía se va a inscribir, ¿sí? Se inscribe en el territorio y la solicita, por ejemplo, Piedecuesta. Se va a inscribir en Santander, lo hace a través de la Secretaría de Salud del departamento, a través del fondo rotatorio del departamento, ¿sí? La gobernación, a través de su secretaría, lo mismo, ¿sí? Si es la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, lo hace a través del fondo rotatorio y nosotros damos desde acá el direccionamiento. Qué pena, o sea, sí o sí es por departamento. Sí, señor. O Acuérdate sea, en que el caso yo mío me hago, tocaría en tres lugares, tres claro, departamentos. acuérdate que tú estás haciendo dispensación y la dispensación se hace en un territorio específico. Entonces, si yo voy a ir a dispensar en Cundinamarca, mi dispensación es en Cundinamarca. Si voy a dispensar en Santander, debo tener inscripción en Santander, porque es que hablo de dispensación. Cuando es distribución y venta, sí es con el Fondo Nacional de Estupefacientes. Doctor, tal Listo. vez usted lo mencionó, pero no me fijé, digamos, después de hacer esa carta, ¿a qué correo o a qué lugar
por ejemplo, aquí en Bogotá o en Bucaramanga se debe uno acercar para entregarla o para radicar? En el caso de que tú te vas a escribir para dispensar, en Bogotá y Cundinamarca, lo haces a través de este correo, fne@minsalud.go.com. Cuando es allá en Santander, tienes que acercarte directamente a la Secretaría de Salud de Santander y ahí están los correos electrónicos del fondo rotatorio. Yo tengo la información de todos los fondos rotatorios, los correos electrónicos. Me tocaría es que de pronto me escribieras para hacértela llegar, porque pues no lo consideré ponerlo acá. Pero pues ahí están los canales oficiales de los, eh, de los fondos rotatorios. Ahí creo que nos dejaron una dirección en la Secretaría de Salud Departamental, que es allá en Cundinamarca, sí está ubicado en la calle 45, creo que es, ¿sí? Pero entonces ahí la puedes solicitar, la información de la inscripción es ante el fondo rotatorio del departamento. Listo, no sé si tengamos más dudas, preguntas. Doctora, hay otra pregunta por acá en el chat que dice, es decir, que un veterinario necesariamente debe tener un acto contractual con un establecimiento para obtener la resolución. ¿Es posible entonces que el veterinario establezca un contrato con el distribuidor para poder emitir ese documento al momento de enviar la solicitud al FNE para solicitar la resolución? Si el veterinario no tiene contrato con un establecimiento o una unidad móvil. Ok, recordemos que nosotros hablamos de que cuando es un profesional independiente o una unidad móvil, debe tener un contrato sí o sí con un establecimiento ya previamente autorizado que le va a garantizar el almacenamiento. Y ese es uno de los documentos que allegan allá, por ejemplo, si te vas a inscribir en Santander, ante el fondo rotatorio, ¿sí? Porque eso es uno de los prerequisitos para que al final te evalúen todos y te emitan el acto administrativo, porque si no allegas ese documento te van a generar un oficio con requerimiento diciéndole que no es procedente su trámite toda vez que usted no allegó tal documento y ahí le solicitan que lo alleguen y le dan un tiempo para que usted allegue ese documento y surja el proceso hasta que usted termine inscribiéndose. O sea, sí o sí se requiere un contrato, un convenio con un establecimiento previamente autorizado para realizar el almacenamiento de los medicamentos, ¿sí? En el caso de independientes y unidades móviles. Este, de lo que nos comentas, o sea, debe ser una clínica veterinaria en sí, o se Los puede el dos. vendedor. Acuérdate que hablábamos de dos. Un establecimiento previamente autorizado puede ser el distribuidor, puede ser la clínica veterinaria o si usted se une con 2, 3 veterinarios y adaptan un establecimiento que sea objeto de vigilancia y la Secretaría de Salud le haga la visita previa y tenga el concepto sanitario previamente autorizado, donde van a estar los medicamentos, actúa dentro del proceso. Por eso hablábamos de las 3 características, un distribuidor, un dispensador o una condición de almacenamiento propia. Bueno, creo que están preguntando que cuando se hace, me imagino que dan a conocer eso. La vigilancia se hace en 2 escenarios. Vigilancia activa por parte de Secretaría de Salud, ¿sí? Que son las visitas de lo que comúnmente se conoce como la higiene, ¿sí? Y los fondos rotatorios. Dentro del instrumento de la vigilancia activa emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la parte de clínicas veterinarias o en el instrumento dice que si el establecimiento está haciendo uso de medicamentos de control especial, debe contar con resolución y ellos están en toda la autoridad competente de solicitar la resolución. Si no, ellos también están facultados mediante el artículo 572 de tomar las medidas sanitarias de seguridad para un establecimiento que no esté autorizado para el uso de medicamentos de control especial. Entonces, las secretarías de salud están habilitadas y los fondos rotatorios para los procesos de inspección, vigilancia y control con relación a medicamentos de control especial. Secretaría de Ambiente no tiene competencias para verificar uso de medicamentos de control especial. Secretaría de Ambiente tiene competencia en todo lo que tiene que ver, incluso en la parte de disposiciones de residuos, ¿sí? Pero ellos no tendrían competencia para hacer fiscalización de medicamentos o sustancias fiscalizadas. Listo. Cuando son alcaldías, la alcaldía es la que se inscribe y la alcaldía es la que, mediante el director técnico,
¿sí? Delega el proceso de la inscripción. Entonces, la solicitud vendría firmada por el alcalde, ¿sí? El listado de los medicamentos, pues la tendría que hacer pues el personal operativo. Ese veterinario, si está contratado por la alcaldía, pues debe tener ese documento contractual, o si es un veterinario de planta, pues allega pues la vinculación con la alcaldía, ¿sí? Pero pues quien termina comprando los medicamentos es la alcaldía. Entonces, la alcaldía es la que se inscribe y presenta a ese veterinario para hacer uso de los controlados. ¿Qué hay que tener en cuenta? Es el recetario, porque el recetario con Vescol solamente se lo entregas al médico veterinario, más no a la alcaldía. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen que mirar la pauta, cómo es el proceso contractual que tienen con el veterinario para adquirir los recetarios. Doctor, agradecerle mucho por su tiempo y por esta excelente presentación y pues dejar muy claro las cosas de lo que tenemos hoy en día en Colombia sobre la manipulación y el manejo de las sustancias, pues, que entraron hoy bueno, desde enero, desde a la manipulación adecuada de estos fármacos, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, agradezco bastante su prestación de este servicio. Listo, con el mayor de los gustos. Siempre lleves en este mensaje. Es como nosotros como gremio estamos contribuyendo a disminuir el riesgo asociado en salud pública para el desvío, para evitar el desvío de los medicamentos de control especial. Es cuánto estamos aportando, ¿sí? Si yo estoy inscrito y reporto lo que compro y generamos barreras de acceso a los ilícitos, pues no vamos a tener pues ningún inconveniente en presentar eso. Y mira que de los indicadores que me gusta a veces mostrar en otros escenarios es ver eso, niños de 8 a 12 años ya consumidores activos de drogas sintéticas. ¿Cómo las adquirieron? A través de la presencia enfrente de los colegios, donde les entregan dosis de ese TUSI a través de gomitas de colores, y esos componentes, pues para nosotros, pues deben abrirnos los ojos en decir, venga, ¿cómo yo evito eso? ¿Sí? ¿Cómo yo contribuyo con ese pequeño granito de arena? Créame que hacemos mucho, hacemos y construimos país. ¿Listo? Muchísimas gracias nuevamente a todo el personal de la universidad, a el grupo que lidera el componente de los egresados, a la doctora Julia Bedoya, pues decana de la facultad, pues a la doctora, la psicóloga que pues hizo también ese canal de vinculación. Muchísimas gracias a todos los participantes. Vean que pues acá en el fondo tienen un aliado, tienen un colega, un compañero que pues está abierto pues para brindar toda la información que necesiten. Muchísimas gracias para todos. Una excelente noche. Doc, pues no sé cómo más. Tranquilo, doctor. Muchísimas gracias por su participación, por esta charla tan buena, tan informativa, que se pudo aprender muchísimo y sobre todo sirve para la formación de nuestros egresados. Le damos las gracias por su participación, por su colaboración y muchísimas gracias también a todos los asistentes. De verdad estamos muy contentos de que hayan estado hoy aquí con nosotros.